¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar siempre con nosotros. En esta ocasión vamos a meditar bajo un tema espectacular, indispensable y necesario para la doctrina, obviamente, de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, más en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Estamos en lo que muchas veces hemos mencionado y estudiado como principio de dolores. Pero este es un tema que lamentablemente no se estudia. Se nos ha olvidado un poquito, y me incluyo, algunas veces se nos olvida hablar de este tema tan necesario, y precisamente tiene que ver el por qué necesitamos ser revestidos de poder. Y para ello, nuestro texto base es Hechos de los Apóstoles. Recuérdate que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: miren, no los voy a dejar solos, para nada. Yo me voy, pero viene el Consolador, nuestro mejor amigo hoy en esta época, insisto, tan caótica, tan complicada. En Hechos capítulo 1 vamos a leer los siguientes versículos. Me gustaría, por favor, que si tú tienes Biblia a la mano, la buscases y puedas juntamente conmigo estudiar detalladamente la palabra del Señor. Dice el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablando del doctor Lucas, quien se le atribuye precisamente la escritura y el desarrollo de Hechos de los Apóstoles, dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, y esto es extraordinario, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amigos, qué humildad extrema la del Señor. A pesar de que Él ya había resucitado, ya tenía un cuerpo, llamémosle, glorificado, muy similar al que vamos a tener nosotros dentro de poco tiempo, si Dios así lo permite. Un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo con capacidades extraordinarias. Recuérdate que cuando los discípulos estaban ellos encerrados por temor a la persecución de los judíos, Jesucristo entraba, se presentaba a Él completamente vivo, con evidencias extraordinarias. Le dijo a Tomás, por ejemplo: mira, ven para acá, toca, ¿verdad? Toca, porque un espíritu pues no tiene carne ni tiene obviamente huesos, ¿no? Pero estamos hablando de un cuerpo glorioso, un cuerpo que tenía esa facultad de poder entrar y sorprender a los discípulos. Entonces, por el Espíritu Santo, y esto es lo que tú y yo tenemos que entender, si el Señor Jesucristo, siendo 100% Dios y ahora con un cuerpo de gloria, dependió no solo en su ministerio, sino que Él todavía sigue trabajando en equipo después de la resurrección. Esto es algo que muchas veces pasamos por alto. Después de la resurrección, Él sigue trabajando el equipo con el Espíritu Santo y decide dar mandamientos. Aquí no lees tú, bueno, son mandamientos por únicamente el Señor. No, sino que lo leemos una vez más, dice, hablándoles cosas extraordinarias, mandamientos por el Espíritu Santo. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que aprender. ¿De quién estamos dependiendo? Para nosotros poder ejercer ese ministerio o ese llamado, o sencillamente tener una vida exitosa en este mundo tan miserable, necesitamos esa capacitación sobrenatural que solo el Espíritu Santo te puede dar. Y hay una diferencia, porque lamentablemente hay mucha confusión en este tema, pero quiero aclarar algo. El hecho de que tengas al Espíritu Santo, ¿verdad?, de que tú aceptaste a Cristo como Señor y suficiente Salvador personal, no significa que haya una completa llenura. ¿En qué sentido? No es que me haga falta algo del Espíritu Santo. No te confundas. Lo que hace falta realmente, y esto sí podemos aclararlo y especificarlo, es una llenura del Espíritu Santo. Por eso en Hechos de los Apóstoles hablamos precisamente de ese bautismo en el Espíritu Santo. Y la palabra en el original, bautismo, significa sumergirnos, ser sumergidos en Él. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: y recibiréis poder. Lo dice un poquito más adelante: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algunos se confunden y dicen: bueno, pero ¿acaso no tenían poder los discípulos? Él había soplado anteriormente sobre ellos y les había dicho: reciban el Espíritu Santo. Claro que sí, tenían poder, por supuesto que sí, pero de esto se trata en Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y capítulo 2.
habla precisamente de una dimensión sobrenatural para caminar en el Espíritu de Dios, para caminar con ese poder sobrenatural que lamentablemente hay algunos que son creyentes, pero lo digo con mucho cariño y respeto, son cristianos, pero no viven en ese poder, no viven con ese poder que no viene de nosotros para nada, sino que netamente viene de esa llenura, de esa comunión íntima, de esa comunión extrema con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que vas a necesitar ese poder, y todos los días lo necesitamos. ¿Poder para qué? Poder para servir, poder para comprender las Sagradas Escrituras, la iluminación que viene progresiva de parte de Dios para comprender cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida mientras estudiamos la palabra de Dios. ¿Poder para qué? Para echar fuera demonios, porque la Biblia lo dice, poder para sanar los enfermos, poder para hacer cosas extraordinarias, no en nuestra capacidad. Es por eso que el Señor le da mandamientos a los discípulos y les dice a quienes también, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitables significa sin duda, pruebas sin duda. Muchachos, mis amados, mi manada pequeña, aquí estoy, mírenme, tóquenme, pálpenme. Yo no soy un espíritu, lo repito, sino que soy el verdadero y único Dios, Jesucristo, después de su resurrección. Amigos, ¿esas pruebas indubitables acaso no las tenemos nosotros también? Alguien por ahí podría decir, bueno, pero es que yo no estuve con el Señor, yo no lo he visto. No necesitamos ver para creer, porque el Señor le dijo a Tomás, acuérdate, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Necesitamos fe, necesitamos dar ese paso de fe y creer a pesar de que no hayamos visto. Muchos lamentablemente hoy en día, al igual que Tomás, dicen, bueno, yo tengo que ver para creer. Amigo, si tú quieres ser doblemente bendecido, ¿qué significa eso? Bienaventurado, doblemente bendecido, necesitas esa fe, porque sin fe, la misma Biblia lo dice, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros caminar en la voluntad de Dios? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser capacitados. Pero pastor, ya tengo el Espíritu Santo. Nadie ha dicho que no lo tienes si tú ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pero lo que sí nos hace falta es esa capacitación. Algunos le llaman revestimiento de poder. Recuérdate que los discípulos necesitaban, óyeme, esto es clave, necesitaban una capacidad sobrenatural de parte de Dios, porque cuando estaban con el Señor Jesucristo lo tenían todo. Ahí no les faltaba nada, tenían el poder de Dios, tenían milagros, prodigios, maravillas, multiplicación de panes y peces, pero ellos después se iban a quedar solitos, no con la persona de Jesucristo como hombre y como Dios con ellos, sino que solitos en el sentido netamente, llamémosle, no solo físico, sino que en el sentido también de que, miren, ya no vemos al Señor, ¿verdad? Para comprenderlo, en el sentido de que, miren, ya no está el Señor con nosotros, alentándonos, instruyéndonos, sanándonos, liberándonos, viendo sus maravillas. No, ellos iban a quedar prácticamente solos en el sentido físico, pero con el Espíritu Santo con ellos. Por eso necesitamos ser llenos de ese poder de lo alto. Y aquí precisamente tenemos la evidencia, si la Biblia nos da la evidencia. Después, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando nosotros leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, dice la Biblia, unánimes juntos. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay algunos que no hablan de este tema, pero es necesario hacerlo. Las lenguas son para edificación personal, no para andarse exhibiendo. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Me preguntará, pastor, ¿tú recibiste el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas? Claro que sí, hace muchos años, por la gracia del Señor. Y eso a mí me ha ayudado ¿a qué? A poder vencer
a poder derrotar pruebas, adversidades, circunstancias difíciles, a poder ejercer efectivamente el ministerio y el llamado del Señor. A lo largo de los años hemos visto enfermos ser sanados, endemoniados ser libres, el Señor utilizando a sus siervos, porque somos siervos, pero necesitamos comprender una cosa, que en nuestra capacidad, en nuestra fuerza será imposible enfrentarse a los poderes de las tinieblas, será imposible poder inclusive predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Jesucristo lo necesitó, Él fue lleno del Espíritu Santo. Recuerda que fue bautizado por Juan y el Espíritu Santo vino sobre Él. En otras palabras, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en su humildad, reconocer que únicamente en Cristo podemos ser más que vencedores. Amigo, ¿hasta cuándo vamos a ser cristianos fríos? Cristianos que solo vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, recibimos el mensaje, posiblemente das tus diezmos, tus ofrendas, etcétera, pero no hay acción poderosa, sobrenatural en nuestra vida. No vemos milagros, no vemos maravillas, no vemos esa dimensión sobrenatural, la cual algunos pueden decir, no, pero es que eso ya es fanatismo. Un momento, ¿acaso cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y después empezaron a hacer milagros, prodigios, maravillas, como aquel cojo que estaba a la puerta del templo, de la Hermosa, y Pedro y Juan iban caminando ahí, rumbo a entrar al templo, y estaba este hombre ahí paralítico, y pensando él que tal vez les iba a dar algo, y ellos le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué habían recibido? Habían recibido poder. Necesitamos poder para testificarle al mundo entero que Cristo viene pronto por su iglesia. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque vas a ir a lugares. Yo he visto videos últimamente y me alegra de una manera extrema ver a estos jóvenes valientes que se paran en las plazas, entran a los supermercados con Biblia en mano diciendo, arrepiéntete, el Señor viene pronto el Señor por su iglesia, el rapto está a punto de darse y necesitamos ese poder. Estos jóvenes no van a ir en su capacidad, es imposible, porque hay unos que tienen miedo, tienen pánico de testificar de Jesucristo. Tú y yo somos llamados a ir al mundo, a ir a las calles, a las plazas, a los parques, por medio de los medios de comunicación, y orar por los enfermos, aquellos que están oprimidos por el diablo, orar por ellos. Necesitamos esas lenguas. ¿Para qué? No para andarnos luciendo, lo repito, sino para ser edificados. Hay momentos inclusive que no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita y nos enseña. Inclusive hay gemidos indecibles, dice la Biblia. Hay momentos en los cuales necesitas ese fuego sobrenatural de Dios para poder clamar conforme a la voluntad de Dios. Y esto no es fanatismo, no, esto es el Evangelio puro, lo que dice la palabra. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, inclusive judíos prosélitos, o sea que habían nacido en otras naciones. Por ejemplo, aquí lo dice la Biblia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, que habían nacido, claro, ellos sabían hebreo, pero también sabían sus lenguas de nacimiento, llamémosle así, valga la redundancia. Empezaron a escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Eso es lo que necesitamos. Ir a las naciones y hablar con denuedo la palabra de Dios, con el lenguaje que Dios te ha dado. No significa que vas a andar hablando en lenguas, no, así a lo loco, no. Y la gente va a decir, como dice Pablo, bueno, ¿cómo es eso de que está en la iglesia la gente toda hablando en lenguas y van a decir que estamos locos? No, insisto, las lenguas son para edificación personal, para capacitarte, y en esa capacitación Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar las estrategias para que vayas a las naciones y prediques el Evangelio, y aquellos que estén contigo sean llenos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos poder. Los discípulos, que eran hombres complicados, comunes y corrientes como tú, como yo, inclusive algunos iletrados, fueron llenos de una manera extraordinaria y se convirtieron en gigantes de la fe. Inclusive recibieron ese poder para afrontar la muerte. Eso es algo que tenemos que decirlo, porque hay persecución en toda la faz de la tierra. Los cristianos están siendo perseguidos, algunos están muriendo a causa del Evangelio, y lo que sucede es que necesitamos ese poder para poder sobrevivir. ¿En qué sentido? Sobrevivir
los mismos ataques del infierno. Esteban fue un caso tremendo. Imagínate tú, Esteban predicando el Evangelio, siendo lleno del Espíritu Santo, y los que estaban los enemigos apedreándolo y muriendo por causa del Evangelio y viendo la gloria de Dios, los cielos abiertos. Amigo, amiga, hermano en Cristo, la única manera de poder sobrevivir en ese sentido y poder disfrutar al mismo tiempo de la gloria eterna es por medio de la unción y la capacitación del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma. No hay otra forma. No podemos irnos por otros méritos, por otro lado, ni mucho menos la religiosidad. Tú puedes decirme, pero es que yo voy a la iglesia, me porto bien, no digo mentira, no le hago mal a nadie. Te felicito. Había un joven rico que también hacía lo mismo y Jesucristo se puso triste por él. ¿Por qué? Porque le amó, dice la Biblia, le amó al joven rico y le dijo, mira, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El Señor le hizo un llamado puntual, pero él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. No significa que las riquezas sean malas, no me malinterprete. Significa el amor hacia la riqueza. Inclusive para poder dar al pobre, al necesitado, a los ministerios, a la iglesia, necesitamos ese poder. Claro que sí, porque hay algunos que en su capacidad mezquina, arrogante y soberbia, no pueden dar para predicar el Evangelio, no pueden servir para predicar el Evangelio, no pueden aportar a la iglesia o a donde tú te congregues para predicar el Evangelio, porque lastimosamente hay muchas ataduras. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, wow, el Señor te va a dar una capacidad para echar fuera inclusive esas opresiones demoníacas o esas maldiciones que te han estado persiguiendo a lo largo de los años. Te lo digo por experiencia. Anteriormente yo era un cristiano, cuando me convertí a los 23 años, era un poco carnalón al principio. Cuando uno viene a los pies de Cristo así es, pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, eso me dio una capacidad para empezar a dejar esto, aquello, cosas que contaminaban mi vida, la música, las malas palabras, los vicios, etc. Y si tú me dirás, pastor, ¿y cómo puedo hacer yo? Y yo voy a la iglesia, pero siento que no tengo poder. Pues claro, no lo tienes porque no lo has pedido posiblemente. No lo tienes porque tal vez tú dices, bueno, yo no lo necesito. O no lo tienes sencillamente porque no te has quebrantado completamente delante de la presencia de Dios, diciéndole, Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y para ahora, en este tiempo, vivir en la fe es lo más importante. Y necesito, Señor, ser lleno del poder de lo alto, como los discípulos, como Pedro, como Pablo inclusive. Un hombre que fue imagínate, esto es algo que algunas veces nos puede volar la cabeza, el cerebro, como dicen algunos por ahí. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, después de que fue apedreado en Listra, al siguiente día inmediatamente se levantó y siguió predicando el Evangelio? Eso no se puede hacer. Es imposible en nuestra capacidad humana. Necesitamos esa fortaleza, las fuerzas del búfalo, las alas de las águilas, para poder inclusive cortarle la cabeza a los gigantes. David es un ejemplo perfecto. Fue lleno del Espíritu Santo y se enfrentó a Goliat. ¿Y cómo pudo vencer a Goliat? Si era un muchachito que no tenía experiencia en guerra, pero sí tenía la experiencia de estar en la presencia de Dios. Tenía la experiencia de estar siendo todos los días lleno de la unción, del poder de Dios. Necesitamos poder. Termino con esto. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, testificaron, muchos se convirtieron en este momento, en este tiempo, en el tiempo de Pentecostés. Fueron llenos de la presencia de Dios y fueron al mundo entero. Estos locos, en otras palabras, estos que trastornan, que están haciendo maravillas, prodigios, milagros y predicando de este Cristo que murió y resucitó, están transformando y trastornando el mundo entero. Tú y yo somos llamados a eso. Hoy es tiempo de hacerlo. Te invito para que te entregues completamente a los pies de Jesucristo y puedas experimentar la aventura más extraordinaria que hay sobre la faz de la tierra. Predicar a Jesucristo, vivir para Él. Alguien podría decirme, pastor, ¿te arrepientes de haber entregado tu corazón a Jesucristo a los 23 años? Hubiera querido entregarme mucho más joven todavía,
No me arrepiento, fue la mejor decisión de mi vida. He vivido aventuras extraordinarias, momentos difíciles, complicados, persecuciones, dificultades, pruebas, temores, angustias, de todo un poco, ¿no? Y no me arrepiento, porque ha sido la mejor decisión de mi vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Me falta mucho más, pero ahora te digo que por la fe y por la gracia del Señor y el Espíritu Santo en nuestra vida, hemos podido perseverar y seguiremos perseverando. Es tu tiempo, es tu momento, el momento que tu vida necesita para decirle: Señor, lléname de poder, porque quiero ser una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Si quieres hacerlo, yo quisiera orar por ti. Orar también para que seas lleno de ese poder del Espíritu Santo en tu vida, que puedas inclusive hablar en lenguas, si es la voluntad del Señor, de una manera soberana, dártelas, y al mismo tiempo que puedas ejercer ese llamado y esos dones que Dios tiene para ti. ¿Me permitirías orar por ti? Si tú quieres hacerlo, haz esta pequeña oración conmigo y vamos a orar. Di conmigo, repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, creo que tú eres Dios, que moriste por mí para salvarme. Por lo tanto, me arrepiento de corazón, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Ven a mi vida, Señor, cambia mi vida, vive tu vida en mí. Señor, así como hoy te recibo, también quiero recibir esa llenura, ese sello del Espíritu Santo en mi vida. Señor, ser investido del poder de lo alto, hablar, si tú lo permites, de una manera soberana y sobrenatural, hablar en otras lenguas, ser lleno de dones para que pueda también ir a las naciones, predicar el Evangelio, compartir con mi familia, con aquellos que lo necesitan, y también, Señor, ver esas señales, esos prodigios, esas maravillas que son evidencia de que tú eres real. Lléname, Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu gracia, lléname con dones, con prodigios, Señor. ¿Para qué? Para que la bandera y el estandarte de Jesucristo sea levantado donde yo vaya. Señor, gracias, dame la fuerza, dame la valentía. Necesito poder para predicar, necesito poder para salir de esta vida miserable que tengo, necesito poder para terminar mis estudios, necesito poder para comprender cuál es el plan y el propósito tuyo en mi vida, necesito poder, Señor, para ir a otros y expresarles de ese amor incondicional que tú tienes para toda la humanidad. Ayúdame, recibo ese poder, recibo esa llenura, soy lleno del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús lo creo, lo confieso, lo recibo y por la fe ha sido hecho. Que el Señor añada bendición a tu palabra, y te recuerdo rapidito, te invito para que leas todos los días la palabra de Dios, que también platiques con el Señor, que le busques de todo corazón y también al mismo tiempo que te congregues en una iglesia donde sea llena del Espíritu Santo y que te enseñen la sana doctrina. Que Dios te bendiga. Amén y amén.